académica que siempre nos hace madrugar, pero aprendemos muchísimo. Hoy tenemos aquí a la doctora Adriana Rojas. La doctora Adriana Rojas, pues para mí es muy importante que esté aquí porque pues ha sido mi mentora y de ella aprendí muchas cosas de la reumatología. La doctora Adriana Rojas es internista, es reumatóloga y epidemióloga y es profesora titular de investigación del Instituto de Investigaciones de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud y es reumatóloga en Biomap. Se encuentra en la ciudad de Bogotá y hoy nos acompaña aquí. Entonces, doctora, un gran honor y adelante con su presentación. Bueno, pues muchas gracias, doctora Varela. Para mí es un gusto igualmente estar hoy en esta reunión con tantos colegas, amigos y con todos los que nos están acompañando. Me ha correspondido un tema que es de gran importancia y es un tema que tiene diversas aristas, por eso quise denominar la charla o la conferencia Hechos y Controversias. Vamos a abordar dos tipos, digamos que va a ser principalmente entre dos temas, el tema de biopolímeros y el tema de silicona. Voy a iniciar por biopolímeros y luego con silicona, ya que entre ambos pues pueden haber cosas que se comparten en común. Estos son, ay, perdón que no deja avanzar, vamos a ver qué. Siempre pasa, está uno empezando y ya ocurrió algo tecnológico y no lo deja avanzar por ninguna. Ah, ya, perfecto. Esta es la declaración de conflictos de interés, de los cuales ninguno tiene intervención sobre el contenido de la conferencia actual. Doctora Varela no me deja utilizar el puntero ni, o sea, como que no me da la opción de escoger aquí abajo en la diapositiva porque se atraviesa la cuestión de Teams. No sé si vean el puntero común del. Sí, sí, Adri, sí lo estamos viendo la flechita del computador, dale, úsalo tranquila. Bueno, vamos a usar entonces este. Perfecto, te agradezco mucho, Gloria. Bueno, como todos bien sabemos, la autoinmunidad es en general, son un grupo de patologías que son complejas porque comprenden diversos factores que son factores genéticos, factores más allá de la genética, que han estado muy en estudio en los últimos tal vez 10, 15 años, 20 años, que son los epigenéticos, y diversos eventos a los cuales un individuo está expuesto a lo largo del tiempo, como son la exposición a ciertos factores ambientales, que es lo que nos reúne. Ambientales pueden hacer que tengamos alteración de la respuesta innata y diferentes alteraciones que normalmente vienen con la vida, como por ejemplo la reducción de la activación de ciertos linfocitos, la disminución de la expresión en el timo, que sabemos que es esta involución que ocurre de niño a adulto, y de expresión de antígenos propios, y así sucesivamente hasta los periodos ya de inmunosenescencia con el paso del tiempo. Pero esto sumado a la exposición de factores ambientales y a los factores de género, entre muchos otros, va a favorecer que tengamos una manifestación preclínica, bien sea con alteraciones en las células B, reactivas con producción de autoanticuerpos, y en las células T con producción de citoquinas. Y todo esto finalmente será un estado preclínico que va a llevar finalmente a un estado clínico definido, llámese una enfermedad autoinmune o varias, incluso como es el caso de tener la poliautoinmunidad. Bueno, hay un término que hemos denominado en alguna publicación que tuve la oportunidad de participar años atrás. No sé si ustedes ven las referencias, están en la parte inferior, pero la diapositiva no me las deja ver a mí cuando se comparte la pantalla. No sé si las ven aquí abajo. Bueno, el caso es que en esta revisión que hicimos y pudimos como agrupar lo que existía en publicaciones hasta este momento de factores medioambientales que pueden favorecer el desarrollo de la autoinmunidad. Y el estudio de un factor medioambiental es muy difícil, ya que un individuo está expuesto a diversos factores que hoy en día se puede medir a lo largo del tiempo y dejan como una huella. Y hay técnicas para medición como, por ejemplo, evaluar el exposoma, a qué ha estado expuesto un individuo. Pero entre todos estos factores, pues uno que ha llamado bastante la atención
son las vacunas, algunos medicamentos, agentes infecciosos, la exposición al tabaco, agentes químicos como por ejemplo los solventes orgánicos y su relación específica con algunas enfermedades autoinmunes. Y desde el punto de vista de alcohol y café, hay pues de todos, hay muchas publicaciones, estudios que tienen diversidad de metodologías, pero respecto al alcohol y café, pues hay como diversidad de resultados sobre si podría haber protección o protección a cierto tipo de fenotipo como el cardiovascular, etcétera. Entonces, pues no son los que nos reúnen hoy. En el de las vacunas ha surgido una discusión sobre el tema de los adyuvantes. Entonces, pues ha venido allí participando este tema de los adyuvantes de una forma interesante. Entonces, ¿qué mecanismos hay implicados en el síndrome de Asia? Que pues todos conocemos es el síndrome de autoinmunidad inducido por adyuvantes. Entonces, aquí tenemos un ejemplo y cómo este adyuvante que va a potenciar esta presentación del antígeno va a tener una unión a los diferentes tipos de receptores. En este caso, ejemplificamos a un receptor tipo TOL, cómo esto va a favorecer el efecto de este adyuvante, que haya un reclutamiento de células dendríticas, que haya un procesamiento, que son células pues que presentan antígenos, y que estos se presenten como algo no propio y se presenten al receptor del linfocito T. También, gracias a la activación de estas vías de la inmunidad innata, pues se va a activar el inflamosoma y eso va a favorecer también la producción de cierto tipo de citoquinas de estas vías de la inmunidad innata. Y finalmente vamos a tener una mayor expresión de ciertas líneas como la TH1, TH17, TH2 y el desbalance frente a las células T reguladoras. Entonces hay pues muchos estudios, ya que en síndrome de Asia se ha demostrado en estudios in vitro, en estudios celulares, diversas vías que se pueden activar dependiendo del tipo de molécula que se está estudiando en el síndrome de Asia. Este artículo es un artículo de unos colegas mexicanos en el cual se agrupa un poco pues lo que estamos hablando, principalmente desde el punto de vista de las vacunas. Se ha considerado el aluminio o el escualeno como el adyuvante, pero el grupo del doctor Watat, que es un grupo que trabaja el doctor Schoenfield y el doctor Watat, tienen bastantes publicaciones con este tema de Asia y particularmente de silicona, muestran cómo podrían haber individuos con predisposición genética. Y pues bueno, allí entran a jugar varios de los, bien sean alelos o haplotipos, alelos principalmente del HLA tipo 2, y que van a favorecer la presentación de estas moléculas como un superantígeno. En uno de los estudios del doctor Watat describen que este superantígeno se puede presentar como unos PAMPs, que son los patrones moleculares asociados a patógenos, es decir, que podría haber allí una similitud y que se procesan de la misma manera, de forma tal que esta célula presentadora de antígenos nos va a activar al linfocito T, nos va a activar la producción de diferentes citoquinas, va a activar los monocitos, y en este caso es bien interesante porque hay algunos estudios, yo no sé si ustedes vean las referencias, bueno, aquí en la parte inferior, y si no, pues les comparto las diapositivas apenas termine en modo no presentación si queremos discutir alguna. Pero se han estudiado cómo hay migración intracitoplasmática de ciertos componentes de los monocitos y hay alteración de su estructura cuando se encuentran adheridos a la silicona. Es decir, que se va formando una especie de biocapa en la cual los monocitos tienen una alteración en sus pseudópodos alrededor de la prótesis de silicona, de los componentes pues de esta capa de silicona. Y por otro lado, pues también puede llegar al punto, no siempre ocurre en Asia, que se activen los linfocitos B, las células plasmáticas, y generen autoanticuerpos. Es uno de los criterios, ya discutiremos esto. Y también, bueno, los linfocitos T autorreactivos, todo lo cual va a llevar finalmente al daño celular. Hay otros mecanismos que se han propuesto para la inflamación secundaria a los implantes. Entonces, de un lado, el proceso inflamatorio pues agudo y crónico, se ha descrito la formación en algunas pacientes que tienen a lo largo del tiempo
las prótesis de silicona, en el caso, estoy hablando en el caso de silicona, formación de granulomas. En algunos estudios han descrito que puede haber una migración anual de 300 miligramos de silicona. Por tanto, al cabo de 10 años puede haber una migración a nivel sistémico de este componente. Pero eso tiene mucha, como dicen coloquialmente, tela por cortar, porque depende mucho del tipo de prótesis, del tipo de cobertura, si es lisa o es rugosa, el tiempo, y no siempre, esto no es fácil de medirlo tampoco. Entonces es como hipótesis a raíz de estudios que se han hecho desde el punto de vista de ciencia básica. Otros han descrito que alrededor de la prótesis puede haber una infección bacteriana subclínica. Particularmente es nuevamente un biofilm o una biocapa en donde juega un papel importante el estafilococo epidermidis, y eso hace que finalmente se alteren todas las vías, como estábamos mostrando, entre lo que son las vías proinflamatorias y las que pueden regular la inflamación. Y pues por tanto, entonces se han encontrado incluso en otros estudios células T intracapsulares, pero pues esto ha sido en estudios particulares y no en los estudios de grandes cohortes, que hoy también pues quiero discutir porque no se han hecho muchos estudios analizando qué ocurre con estas prótesis, por ejemplo, cuando son extraídas y mirando realmente qué está ocurriendo allí. Es algo que es difícil de hacer y los colegas de cirugía plástica pues comentan que tampoco es tan fácil. Bueno, hay unos criterios para el síndrome de Asia que básicamente se dividen en dos: los criterios del Dr. Schoenfeld y los criterios del Dr. Alillotas. Dentro de los criterios del Dr. Schoenfeld tenemos los criterios mayores, que es tener esta exposición a estímulos externos, que aparezcan manifestaciones clínicas típicas, y dentro de esas, pues todos los colegas, sé que estamos aquí de diversas especialidades, pero quienes trabajamos en reumatología, eventualmente varias de las que menciono aquí a la derecha son un poco difusas, no es fácil, la pueden compartir múltiples enfermedades, incluso no reumatológicas: mialgia, miositis, debilidad muscular, artralgia, artritis, fatiga, sueño, alteraciones del sueño, varias manifestaciones neurológicas que el grupo del Dr. Schoenfeld, el Dr. Watat y el Dr. Cohen-Tavernet han descrito, especialmente asociadas o con desmielinización o con autoinmunidad a nivel del sistema nervioso autonómico. También deterioro cognitivo, pérdida de la memoria, pirexia, serostomía. Entonces, digamos que ahí esto ha sido discutido por varios grupos también. Algo que es muy difícil, y voy a referirme otra vez a prótesis, es la eliminación del agente desencadenante provoca mejoría. Y voy a tocar uno de los principales puntos que quisiera que nos quede para la discusión y pues que nos llevemos a casa y a la clínica, y es que está muy en boga el uso de las redes sociales para los efectos de hacer grupos promoviendo que se retiren las prótesis. Y esto es muy complejo porque cuando una paciente ya tiene instaurados los síntomas, no siempre ocurre esto. En este tema hay muchísima controversia, y creo que ante este tema las redes sociales, nosotros en nuestro consultorio debemos ser muy, pues muy serios y sobre todo muy responsables, porque es difícil comprometerse a que el retiro de las prótesis va a hacer que se retiren todos estos síntomas si es que ya se han instaurado. Entonces, ese es uno de los temas que está más en discusión y que tal vez no tengamos una respuesta contundente. Por otro lado, lo que mencionaba, o la biopsia típica del tejido periprotésico o la biopsia del órgano involucrado en el caso de los biopolímeros, pues es uno de los criterios mayores. Se requieren 2 mayores o 1 mayor y 2 menores. Lo mencionaba anteriormente: la presencia de autoanticuerpos, otras manifestaciones clínicas, HLA específicos, que no siempre se lo hacemos a nuestras pacientes, y que evolucionen a alguna enfermedad particular o ya bien definida, como es pues una enfermedad autoinmune. Y pues entonces surgieron los criterios del doctor Alillotas. Sin embargo, revisando las publicaciones más recientes, creo que en este tema de silicona y en biopolímeros se siguen usando un poco más los del doctor Schoenfeld. Y vale la pena resaltar que estos criterios no se han validado a nivel mundial, entonces son como propuestas de criterios. En mi concepto, los criterios del doctor Alillotas difieren un poco en que especifica mejor cómo es el compromiso local versus el compromiso sistémico.
menciona un poco más detalladamente todo el tema de los alelos del HLA y habla en los criterios menores de algunos síntomas o signos particulares, como el lívido reticulares, el eritema palmar, que podrían aparecer al inicio de las manifestaciones clínicas. Pero bueno, nos agrupan entonces estas dos sustancias principalmente, de biopolímeros, silicona y síndrome de Asia, y quiero compartirles los resultados de un estudio en el que tuve la oportunidad de trabajar con el grupo de cirugía plástica, el doctor Giovanni Montealegre, la doctora Rosa Uribe, que trabaja en este momento en la ciudad de Medellín, María Alejandra Martínez Ceballos, que era la médica rural en su momento en la universidad donde yo trabajo, que es la FUCS, y pues con el apoyo también de todo el servicio de cirugía plástica y del servicio de reumatología de la institución. Desde el punto de vista de biopolímeros, pues es complejo porque pueden generar unas complicaciones locales. Locales, llámense úlceras. Generalmente los biopolímeros son utilizados como sustancias de relleno a nivel glúteo, algunos a nivel mamario y a nivel facial. Entonces, pues una úlcera en cualquiera de estas regiones es una complicación local importante para nuestras pacientes. Puede haber lívidos reticulares, nódulos y migración del material extraño. Generalmente la migración puede ocurrir hacia la zona lumbar o hacia la zona inguinal o hacia los miembros inferiores en el caso de la zona glútea. Pero pueden haber entonces una transición de esas complicaciones locales a unas complicaciones sistémicas, como presentar poliartralgias, mialgias, alteraciones cognitivas y trastornos del sueño, es decir, una alteración del patrón del sueño de nuestras pacientes. Hay diferentes tipos de relleno, como son vamos a mencionar algunas moléculas. Entonces se han mencionado los depósitos de calcio hidroxilapatita, colágeno, ácido hialurónico, pero también se han encontrado otros como aceite industrial, aceite líquido, silicona líquida, parafina, poliacrilamida, hidrogel, que es un gel que también han vendido, el ácido polileláctico y el polimetilmetacrilato. ¿Qué ocurre con todo esto? Que estas son rellenos que no han sido aprobados por la FDA, particularmente se ha aprobado únicamente el ácido hialurónico. Para quienes trabajemos, los fisiatras, los reumatólogos, y que sepamos cuánto cuesta una ampolla de ácido hialurónico, y su contenido es pequeño. Entonces, cuando uno escucha que a la paciente le rellenaron toda la zona glútea con ácido hialurónico y es consciente que a punta de ese contenido es muy difícil, y lo que quiero decir con esto es que muchas veces a nuestras pacientes se le están inyectando unas sustancias que no son ácido hialurónico. Esto es un problema que es muy grave porque, es decir, se está colocando por personal o que no es de la salud o que no está entrenado, una serie de sustancias de rellenos que no están aprobadas por la FDA para hacer rellenos cosméticos. ¿Y esto qué tiene? Pues en biopolímeros voy a mencionar algo, puedo ser simplista, pero creo que es un poco más fácil de explicarlo. Hay una proliferación celular, se altera la viabilidad celular, hay efectos de citotoxicidad, diferentes respuestas inflamatorias y expresión de citoquinas inflamatorias. Pero estos efectos deleterios pues se han demostrado en los diferentes estudios que se han hecho con diversas moléculas que se estudian, es decir, diferentes tipos de rellenos y también en la zona donde se estudia. Nosotros decidimos estudiar una serie de casos que seguimos a lo largo de 2 años y quisimos ver aquellos pacientes que fueran de novo y nos centramos solo en la zona glútea, que es, por cierto, la que más consultaban. De todo el grupo de pacientes que consultó entre el 2016 y 2019 el servicio de cirugía plástica, que fueron 5.014 pacientes, 66 consultaron por biopolímeros y de ellos consultaron por primera vez 13 pacientes. 53 ya eran pacientes que venían con biopolímeros de tiempo atrás, y entonces encontramos que de esos 13 por primera vez, todos tenían este término que voy a utilizar acá, es la reacción a agentes modelantes a cuerpo extraño, reacción a cuerpo extraño por agentes modelantes, que es lo que se ha denominado la halogenosis iatrogénica. Halogénico porque es un agente externo que puede inducir inmunidad, y iatrogénica porque es generada por personal que no es entrenado.
De ellos seguimos a los 13 pacientes, pero 2 no continuaron el seguimiento y continuamos el seguimiento de 11 pacientes. Un paciente murió. Este era un paciente que hizo el proceso de cambio de género y tuvo una necrosis severa a nivel de la zona glútea que lo llevó a desarrollar una fascitis necrotizante, y cuando ya se presenta durante el seguimiento y se había colocado unos nuevos rellenos, hace un cuadro de sepsis severa del cual no sobrevivió. Luego hicimos el seguimiento durante los 2 años, tanto por la parte nuestra de reumatología, obviamente la parte de cirugía plástica, y evaluamos los laboratorios y las imágenes para verificar si ellos que tenían esa reacción local desarrollaban finalmente síndrome de Asia, y los 11 pacientes desarrollan el síndrome de Asia. Nosotros hicimos esa valoración multidisciplinaria evaluando qué podría haber relacionado con la sustancia implicada, qué antecedentes personales y familiares, y otro de los mensajes que quiero dejar hoy: estos pacientes pues pueden o no tener antecedentes de autoinmunidad familiar. Ya voy a mostrar los resultados en esta serie de casos, pero es algo que a veces en tanto las consultas de cirugía plástica como de reumatología pudiera obviarse, ya que el listado de enfermedades autoinmunes es bastante grande y no siempre los pacientes lo tienen presente. Evaluamos las manifestaciones clínicas y evaluamos las complicaciones, la exposición a otros tóxicos. Otro mensaje que quiero dejar: nuestros pacientes no solo se exponen a una molécula en particular, sino a varias, como ocurre normalmente en la vida, y decidimos si estos pacientes requerían un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico. Aquí pues no me voy a dar a leer, pero básicamente verificamos unos perfiles hematológicos, hepáticos y tiroideos generales, y verificamos un panel de autoanticuerpos en general que le hicimos dentro del estudio anualmente a los pacientes. Realizamos una resonancia nuclear magnética del área afectada y un estudio histopatológico del tejido extraño. En nuestros pacientes, y es lo que quería mencionar, 10 pacientes tenían sustancias desconocidas, es decir, no se supo qué fue lo que le inyectaron. A un paciente le inyectaron biogel y a 2 pacientes aceite mineral. La edad promedio de nuestros pacientes eran 38 años, y esto es otra cosa interesante porque el tiempo entre la colocación de la sustancia y la reacción, algunos mencionan que en síndrome de Asia es pronto. Aquí más o menos 27 meses, en promedio, con una desviación estándar de 8 meses. Entonces, un periodo un poco mayor. Y uno de los mensajes que mencioné: la autoinmunidad familiar mayor en el 50% de los pacientes. La mitad de los pacientes tenían algún antecedente de autoinmunidad familiar, que en el contexto del estudio pudimos pues interrogar más detalladamente a cada individuo, y claramente había antecedentes de enfermedad tiroidea, de psoriasis y de otras autoinmunes. Pero de los 11 pacientes, 10 tenían exposición a otros tóxicos, llámense piercing, tatuajes, consumo de sustancias psicoactivas, etc. Y esto es importante: procedimientos estéticos adicionales, 7 pacientes. Entonces, definir esto no es fácil porque ya tenían otro tipo de procedimientos de otro tipo, como por ejemplo prótesis de silicona y el uso de implantes o movilización de su propia grasa corporal de un lugar a otro lugar de su organismo. Entonces, los 11 pacientes cumplieron con los criterios de Schoenfeld. El paciente que les comenté que hizo el cambio de género y tenía HIV murió por esta complicación. 3 pacientes desarrollan enfermedad autoinmune y desarrollan hipotiroidismo. 4 pacientes tuvieron el puntaje bajo de Asia. 3 fueron evaluados de manera incompleta para el Asia porque no tenían todo el perfil de base. Y 3 les hicimos una escala de fatiga. Esa escala la hicimos directamente al grupo de reumatología y tienen una fatiga significativa a través de estas escalas. Perdón. También una publicación: nosotros pudimos presentar esta serie de pacientes en el Congreso Mundial de Autoinmunidad del 2019, pero también otro grupo paralelamente de Bogotá, con quienes casualmente esta semana tuve una reunión académica de la
seccional central de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Este grupo ha sido liderado por el doctor Pachón. Ellos también describieron un grupo mucho más grande de pacientes. Allí ya incluyen no solamente la zona glútea, sino otros, para mostrar, lo traigo a colación porque pues ya hay una casuística en Colombia que ha venido creciendo y que tenemos una responsabilidad de presentarla, y son 190 pacientes. Voy a solamente mencionar el ejemplo de un caso. Es una paciente seguida a lo largo del tiempo y es una paciente que tiene aquí en la mitad, el término científico era lipectomía, infiltración de biopolímeros en el 2010, en el 2014 desarrolla ASIA, empiezan esos síntomas que después confirmamos. Tiene exposición a tatuajes, tiene exposición a tintes, tiene exposición a un consumo importante de sustancias, de suplementos de Herbalife, también fue fumadora, pero en el 2015 se hace la remoción de los biopolímeros por liposucción. Allí también hay una discusión de cuál técnica se usa para utilizarlos, y se empezaron a utilizar esteroides sistémicos y mensuales. Luego empezó a usar fitoflavonas, luego se hizo ya una cirugía de remoción con una técnica que se denomina alas de mariposa, y luego desarrolla el hipotiroidismo, pero permanece ya controlada y asintomática hasta el momento en que la vemos con uso de colchicina durante los 2 años de seguimiento que le hicimos a esta paciente. Excúseme que es que no pasan fácil las diapositivas, se quedan un poco trabadas. Pero en esta diapositiva resumo, antes de pasar al otro tema que nos reúne, que es la silicona, esta exposición a biopolímeros, y lo mismo ocurre con la silicona. Hay que evaluar en el paciente si ya había autoinmunidad de base, si hay autoinmunidad familiar, si hay antecedente de exposición a otros tóxicos. También hay que verificar qué tipo de sustancia, qué cantidad y qué parte del cuerpo. Por eso no es fácil. Y estos pacientes pueden desarrollar primero la complicación local, que nosotros en este artículo de serie de casos proponemos que tal vez es un paso previo a que desarrollen el síndrome de Asia, que ya todos bien conocemos. Y por ende, es una política de salud pública que debe ser implementada. Cada día vemos más casos que salen en las noticias, en las redes sociales, sin ser nosotros los que nos apropiamos del manejo de esta información de manera responsable. Y bueno, paso al otro tema. El tema de biopolímeros, digamos, lo dije simplista, es más fácil porque en general son sustancias prohibidas y que pueden desencadenar diversidad de sintomatología y complicaciones en la mayoría que se los aplican. Pero en cambio, las prótesis de silicona están aprobadas por las diferentes entidades regulatorias, si bien ha habido ciertos, vuelvo a decirlo en inglés, como warnings o llamados de atención de que pueden haber algunos riesgos, y eso es lo que queremos discutir. Estos son algunos de los factores predisponentes. Esta es una diapositiva del grupo del doctor Schoenfeld y Wattad, donde pues básicamente ellos muestran que la silicona puede ser considerada como un adyuvante no propio, obviamente, que va a favorecer esta condición de disregulación inmune, esta activación policlonal, perdón. La inestabilidad genética puede llevar a una activación monoclonal, y hay un linfoma de células grandes asociada a la prótesis de silicona que también se ha descrito, del cual no voy a hablar. Voy a hablar de este otro brazo en donde se alteran diferentes vías, la adaptativa y también la vía de generación de autoanticuerpos para llevar finalmente a la autoinmunidad. Bueno. Y algo que me gusta de ese artículo de estos doctores son estos factores predisponentes que en últimas se comparten con los de biopolímeros. Si hay una enfermedad autoinmune conocida, si hay riesgo en la historia familiar de autoinmunidad, si se tiene la posibilidad de estudiar los alelos del HLA, que pues no lo hacemos de cotidiano. Y ahí pues surge una pregunta que es difícil de responder por el tema de costos y demás, y a todas las pacientes, y el tema de ser o no portador previo de autoanticuerpos, lo que se denomina una autoinmunidad latente. Entonces, esto es importante. Y por otro lado, esto lo presentó el doctor Schoenfeld en el simposio de autoinmunidad del 2020, en el CORA, perdón, en donde allí mencionaba cómo diversos síntomas inespecíficos como la fatiga, el dolor generalizado, la alteración de la memoria, las alteraciones del sueño, están asociadas principalmente a mayor presentación de autoanticuerpos que están dirigidos contra el sistema nervioso autónomo.
En este caso, vemos que puede haber un número, una proporción mayor, una promedio mayor de la medición de estos autoanticuerpos cuando se compara con los controles. Bueno, vamos avanzando, doctora Varela. Sé que son 45 minutos, nos queda un poco de tiempo. Espero que no se esté sintiendo como se dice coloquialmente. Sé que en Medellín también a veces usan la palabra y que sea un ladrillazo este tema, por eso a veces me gusta poner esta diapositiva. Hay varias controversias. Entonces, en este congreso del año pasado, en el CORA, fue interesante porque primero el doctor Franco Baceto, que es el líder de la unidad de cirugía plástica de la Universidad de Padova, dijo, las prótesis de silicona sí son seguras, y luego el doctor Schoenfeld dijo, no son seguras, y luego cada uno hizo sus alegatos. Este congreso siempre se hace así porque son temas de controversia. Mi conclusión, y con toda la literatura y la experiencia también, creo que seguimos en controversia, pero es bien interesante. Y voy a mencionar un poco los estudios que hay en silicona. Salió del grupo de la doctora Esther Janowski, que son del grupo de Chapel Hill en Carolina del Norte, este metaanálisis en el New England Journal que cambió un hito en el tema del uso de las prótesis de silicona. Yo voy a ejemplificar con un visto bueno en verde, que tranquilos, no hay mayor riesgo, y con una X en rojo el estudio que muestra que no. Aquí finalmente lo que nos dice es que en general todas las enfermedades autoinmunes combinadas no hubo diferencias. Sin embargo, aquí vemos en el forest plot, que es este resultado en el metaanálisis, vemos cómo el riesgo relativo y su intervalo de confianza alcanza a tocar allí el 1, y si está ajustado de otra manera en 13 de los artículos, pues cruza el 1. Pero la conclusión, para no ir en tanto la discusión estadística, es que este artículo dijo, pueden ser seguras el uso de las prótesis de silicona, no demuestran autoinmunidad. Entonces vinieron otros estudios. Vino el grupo del doctor Ethan Balk, que es un epidemiólogo experto en revisiones sistemáticas de la literatura, también de Estados Unidos, de Rhode Island, y incluyeron 32 estudios, tampoco es que hayan tantos. Entonces dijeron ellos, un momento, parece que sí, verde o tal vez no, rojo, sean seguras. Entonces aquí vemos un overall final del factor de riesgo, y ellos sí encontraron que podría haber un incremento del riesgo en artritis reumatoide y en síndrome de Sjögren. Este forest plot que estoy mostrando es en artritis reumatoide, donde el riesgo fue 1.42 veces comparado con los que no tuvieran estas prótesis. Pero esto era en los estudios con 100% silicona. Si la prótesis era menor de 100% silicona, hubo un resultado un poco diferente, pero ellos dicen tal vez esto es inconcluso porque la mayoría de los estudios no eran ajustados, no tienen un buen ajuste por otros factores confusores. Entonces finalmente quedó, por eso lo dejé como entre sí y no, como para allí y para acá. Luego vino un estudio muy interesante, también es de Estados Unidos, involucró 1.116 sitios del Dr. Sain en Wisconsin, y esto ya es del 2017. Y ellos tomaron una base de datos de más de 55.000 pacientes y compararon los eventos adversos con aquellos que tenían prótesis de solución salina y aquellos que tenían, y una base de datos general que se tenía de síntomas y presentación general. Para la población normal estudiada, y encontraron que si bien hubo un incremento en la autoinmunidad, en todas las comparaciones, ninguno tuvo un número mayor, superior al doble del esperado en los casos de las salinas o de la población general. Por tanto, ellos concluyen que tal vez no hay un riesgo y que se podrían considerar seguras desde el punto de vista de autoinmunidad. Entonces, como vamos viendo, unos estudios dicen que sí, otros que no. Un grupo fuertemente opositor, como lo demostró el doctor Schoenfeld en el CORA, es el grupo pues del doctor Watad y el doctor Schoenfeld, y ellos dijeron, un momento, hagamos un estudio propio y no una revisión sistemática de los demás, y analizaron la base de datos de 20 años del centro médico de ellos en Israel con 24.000 pacientes con implantes de mamarios y compararon con 96.000 sin implantes. Y que vemos acá, el tiempo de aparición
de la enfermedad autoinmune es menor acá en esta línea que está continua en las pacientes que tienen exposición a estos implantes mamarios, mientras que en aquellas que no tienen implantes, una enfermedad autoinmune habitualmente aparecería posteriormente. Entonces ellos dicen francamente, no hay seguridad al usar una prótesis mamaria. Sin embargo, muchos han discutido este estudio, eso es interesante cuando uno se mete a leer todos estos artículos. Y aquí ellos muestran todos los resultados de los OR, midieron ellos con sus intervalos de confianza, que en su mayoría no cruzaban el 1, pero los que definitivamente evaluaron como hazard ratio, que fueron seguidos a lo largo del tiempo, para cualquier autoinmune es 1.45. El riesgo de desarrollar autoinmunidad comparado con una paciente que no tuviera prótesis de silicona. Y ellos destacan el Sjögren, la esclerodermia y llamativamente también dicen la sarcoidosis, que se consideraría una enfermedad autoinflamatoria, también se puede presentar. Y luego vino este estudio, ya estamos casi acercándonos al final, del doctor Coroneos y esto vino una discusión muy grande porque el doctor Coroneos, que también es de Estados Unidos, es un grupo que está ubicado en Houston, Texas, en el 2019, evaluó la base de datos de la FDA, de todos los estudios que ya habían sido aprobados y los desenlaces en casi 100,000 pacientes. ¿Y qué encontraron ellos? Un incremento con la prótesis de Allergan y de Mentor para artritis reumatoide de silicona y las de Mentor para esclerodermia y síndrome de Sjögren. Entonces, ellos muestran allí que es una tasa de incidencia estandarizada mayor para los pacientes que habían estado expuestos a estas prótesis de silicona y que fue significativo cuando lo compararon con los datos que hay de estas enfermedades autoinmunes en la población general. Entonces, pues este estudio generó nuevamente muchas controversias y vino un artículo escrito por la doctora Vinita Shah, que es actualmente, y él lo era en su momento, creo que todavía lo es, la directora del estudio de la seguridad de dispositivos médicos de la FDA, considerando que ellos no tuvieron diferencias metodológicas entre los diferentes grupos de tantos centros que fueron incluidos en esas bases de datos, que los datos son inconsistentes, que en muchos no hay seguimiento, que pueden haber factores de riesgo. Entonces ella dice, aunque fue nuestra base de datos la que el doctor Coroneos publica, aquí hay mucha discusión. Y ella cierra este editorial de ese artículo diciendo, yo llamo la atención sobre el tema del linfoma de células grandes anaplásico que les mencioné, que sí hay un riesgo. Pero la autoinmunidad lo dejaron ahí, la misma FDA, como entre el tintero, como tal vez no creemos porque hay muchos factores de riesgo para concluir. Y dice, no hay una evidencia suficiente para mostrar una asociación entre los implantes y las enfermedades autoinmunes reumatológicas o del tejido conectivo. Luego han venido otros estudios. Esta fue una revisión sistemática, ya es del año pasado, del grupo de la doctora Mary Hudson y Sabrina Hawk, que ellas han trabajado mucho son de Canadá, con esclerodermia, y pues hicieron una revisión. Con esclerodermia general hicieron una revisión para ver el riesgo de exposición y encontraron justamente en 2 estudios de cohorte exposición a silicona y esclerosis sistémica, y en 3 estudios, pero que eran de casos y controles, no asociación, y en 3 de cohorte sin incremento del riesgo de Sjögren, pero sí mayor mialgia, sequedad de fatiga. O sea, este estudio, pues como que sí y como que no. Y concluye, pequeños estudios que tengan alta calidad son muy pocos, que sean sólidos, y de pronto habría un pequeño aumento, así lo dicen ellas, en el riesgo de esclerosis sistémica y de artritis reumatoide, pues no se podría excluir, pero queda mucha incertidumbre. Entonces, yo sé que estoy dejando un mensaje un poco de incertidumbre, pero que pues nos llama a seguir precisamente trabajando en esto, porque es lo que hay en la literatura, y por eso seguro muchos tienen el café a la mano, el cual yo no puedo tener en este momento, pero ya nos vamos acercando a las conclusiones. Entonces, hay un grupo, y me llama la atención porque casi ningún grupo se atreve a publicar algoritmos. Este grupo, yo uso la palabra atrevido en el sentido científico, que es de México. Dijo, bueno, hay mucha discusión, pero tenemos que hacer algo. Entonces, me gustó mucho. Este es del 2020, fue publicado ya en el 2020. Dijo, hay un riesgo. Esta es una revisión y un algoritmo propuesto, no es una revisión sistemática, sino es una revisión. Y si hay un riesgo, por eso lo puse aquí en la Cruz Roja, y dice, esto no es tan sencillo, así que debe haber un algoritmo.
Pero inmediatamente en la misma revista salió el artículo del doctor Kamian Kobeji, que es de Luisiana en Estados Unidos, y dijo, esto de algoritmos no se puede hacer porque no se puede argumentar que efectivamente no haya ningún riesgo, de que hayan riesgos, no se ha podido demostrar, aunque hay incertidumbre de momento, no se puede generar como ese mensaje a todos los pacientes y a la sociedad científica. Entonces, los unos dieron que hay riesgo, el otro no, pero son comentarios de expertos, básicamente. A mí me gusta el algoritmo en lo particular y he tenido la oportunidad de estar con grupos de discusión de cirugía plástica, no solo de Colombia, sino, bueno, tuve este año la oportunidad de participar con la FILAC, que es la Asociación Latinoamericana de Cirugía Plástica, pues que estamos todos muy interesados en el tema y pudimos discutir un poco este consenso, este algoritmo, perdón. Entonces, básicamente, lo que propone este grupo mexicano es realizar algunos biomarcadores inmunológicos antes de arrancar a poner una prótesis de silicona y evaluar la historia, obviamente la familiar y la historia propia. Si hay algunos de estos autoanticuerpos presentes, aquí ya hay una discusión grande porque la paciente viene sin autoinmunidad, pero tiene estos autoanticuerpos latentes, entonces allí viene una discusión adicional y es que nos lo remiten a los reumatólogos. Y entonces allí viene la discusión entre el paciente, el plástico y el reumatólogo para poder tomar esa decisión. Y en algunos casos se podría tomar, otros dirían que no, incluso cirujanos plásticos, lo que me ha parecido súper interesante y enriquecedor discutir esto de manera multidisciplinaria. Y finalmente, después de tomar esa decisión, si algo de esto estaba positivo latente, hacer un seguimiento muy estrecho con ultrasonido, con resonancia cada 5 años, con marcadores inflamatorios y establecer un tratamiento reumatológico en caso de presentarse una de las autoinmunes. Pero pues ahí ya estamos entrando en la discusión, doctora Varela, que siendo los 40 minutos y 35 segundos, ya casi llegamos a los minutos de la discusión. Entonces, en ese sentido, pues es bien complejo. Sin embargo, dicen, aquella que los tuvo negativos, también hay que hacerle un seguimiento con marcadores inmunológicos cada 2 años. Y esto lo discuten muchos otros grupos. Dicen, no, esto es un gasto, esto es un costo. Conozco varios colegas de cirugía plástica de los grupos que mencioné que están de acuerdo en que se deben hacer. Y ellos consideran que después de 10 años, este grupo debe hacerse capsulectomía o reemplazar estos implantes. Y en caso de volverse positivo los marcadores reumatológicos, pues entonces vienen con nosotros y decidir qué hacer con ello. Es un poco más difícil la discusión con aquella paciente que ya tiene la enfermedad autoinmune. Aquí también lo mencionan. Y en qué condición, qué tipo de autoinmune, si está en actividad, si está en completa remisión. Y en últimas, es una decisión de demasiada responsabilidad y consensuada y en la cual no podemos nosotros asegurar, como tú teniendo la bola de cristal, estos autoanticuerpos latentes no se van a convertir en una autoinmune manifiesta, over autoimmunity, o o usted no tiene autoinmune y sí le va a aparecer o no le va a aparecer. Entonces, esta es finalmente el arte de la medicina y poder decir si efectivamente sí o no. Y por otro lado, el tema de discusión grande, y no sé si hoy nos acompañan colegas de cirugía plástica, es que ahora se puso muy en boga el extremo. Todas a quitarse las prótesis, no lo cubren los sistemas de salud, piden que nosotros digamos que tienen ansia de autoinmunidad y pues de pronto no es fácil demostrarlo. Entonces, particularmente, me comentaban esta semana los colegas aquí en Bogotá, vale 20 millones cada extracción. Y entonces ahora es extraigámosle a todas. Entonces nos tenemos que poner un poco todos de acuerdo en esto. Estos días salió, y bueno, tuve la oportunidad y quienes estuvieron también en Panlar, la doctora del grupo de la doctora Emilia Sato, y ella presentó este tema en el Panlar, pero ellos sacaron recientemente, ellas, este artículo. No, nótese que hay muchas ellas en este tema de silicona y de Asia y autoinmunidad con estos temas estéticos. Me ha llamado la atención eso. Y estas doctoras dijeron lo mismo. El debate continúa. La conferencia de la doctora Sato, que fue el último día del Panlar, dijo eso. Sigue un tema de debate. Si bien la retirada de la prótesis podría mejorar los síntomas, el desenlace puede ser diferente en aquellos con autoinmune ya establecida. O sea, puede seguir la autoinmune. Entonces, no hay estudios prospectivos en pacientes con autoinmunes establecidas. El llamado de atención que hacen ellas en este artículo de revisión es, no hay estudios que digan qué le pasa a los pacientes con lupus que se ponen prótesis a lo largo del tiempo.
es muy difícil encontrar un diseño así. Entonces ellas dicen, pues tampoco las podemos contraindicar, que es nuestro riesgo ahí cuando estamos en la consulta con nuestro paciente. Y otro de los mensajes que quiero dejar es valorar el riesgo e individualizar a nuestros pacientes. Entonces, siendo los 43 y 44 segundos, doctora Varela, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, tuve la oportunidad de publicar un punto de vista, una revisión más, básicamente es el punto de vista que representa también lo que he tenido la oportunidad de aprender con el grupo del doctor Montealegre, de la doctora Rosa Uribe y de todos los otros cirujanos plásticos con quienes he tenido la posibilidad de interactuar. Pero básicamente quienes quieran, pues está free online en el journal de la FILAC, que es la Federación Latinoamericana de Cirugía Plástica. Pues yo creo que tenemos que hacer una mejor lectura crítica porque los artículos tienen problemas en la adquisición de los datos. Unos, por ejemplo, comparar los que son adquiridos por el que elabora la prótesis versus el que se autorreporte o el patient report outcomes del paciente. Si la enfermedad es confirmada por el cirujano o por el grupo médico o por el reumatólogo que confirme la enfermedad autoinmune, hay gran diversidad en el tipo de prótesis, si la textura rugosa, lisa, si la cirugía fue de aumento, fue reconstructiva, fue de revisión de la prótesis. Entonces, la lectura crítica es compleja, como ya lo vimos, porque hay una diversidad de artículos. Hay autoanticuerpos que no se estudian frecuentemente, pues no los estudiamos como los que están dirigidos contra el sistema nervioso autónomo. Hay síntomas difusos dentro del concepto de ASEA o de enfermedad por implante. Entonces no es fácil que nosotros podamos decir a cabalidad si cumple estos criterios, pero debemos tratar de hacer el ejercicio. No siempre es necesario que hagamos la parte genética o nos llega ya el paciente. Sé que muchos colegas que nos acompañan conocen bien, doctora Gloria Vázquez, cómo se pide el CUPS para los HLA y demás, pero muchos no. Entonces no se pide ni se piensa. Pero eventualmente, si no sabemos en el momento, pues una buena historia clínica que nos está hablando de su genética, de su padre, de su madre, de su grupo familiar de primer grado y poder hacer ese fenotipo clínico si es que hay autoanticuerpos latentes para definir qué hacer interdisciplinarmente, es decir, que lo hagamos como un equipo. Y pues para cerrar, tenemos una responsabilidad de dar una información objetiva a nuestros pacientes y en los medios sociales y ser capaces de evaluar a qué otros agentes se exponen nuestros pacientes. Ah, pero es que tiene prótesis, pero tiene piercings, pero tiene tatuajes, pero fuma cierta sustancia, pero en el cabello se aplica otra sustancia. Y eso nos lleve de pronto a hilar, voy a decirlo coloquialmente, más fino para poder predecir, poder prevenir. Y bueno, pues el sueño, poder trabajar de una forma transdisciplinar con los grupos incluso de economía de la salud, de qué tanto nos está impactando esto en nuestros servicios y poder hacer investigación. Quiero darle las gracias a la doctora Varela, a quien tuve la oportunidad de conocerla cuando se encontraba en quinto semestre. Esta es una fotografía cuando la historia en la Clínica Universitaria Bolivariana, que tuve la oportunidad de trabajar hace muchos años, no me hagan la cuenta de las canas, y menos a la doctora Varela, que está muy joven. Todavía manejamos las historias manualmente y quiero mucho a la ciudad de Medellín, quiero mucho a la Universidad Bolivariana, quiero felicitar al doctor Carlos Jaime Velázquez, quien ha dirigido este programa de reumatología y es para mí todo un gusto acompañarlos a ustedes como servicio y a todos los que están hoy desde la madrugada y supongo, espero, con su cafecito conectados viéndonos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Adriana. Excelente conferencia que nos deja muchas preguntas. Si en algún momento alguno de los que nos acompañan quieren hacer preguntas, pueden abrir el micrófono y hacerlas abiertamente. Yo hago una pregunta y es que entonces creería que los pacientes antes de esto pues antes de ponerse un biopolímero, un reumatólogo o un implante de silicona, debería tener algún concepto de reumatología o deberíamos entrenar más a los cirujanos plásticos para preguntar sobre autoinmunidad familiar o pedir algunos anticuerpos. ¿Qué piensan? Bueno, pues doctora Diana, yo creo que sí es muy importante tu pregunta. Creo que como está el sistema de salud, todavía sería muy difícil que todas las que quieren implante vinieran a la consulta reumatológica. Entonces, lo que tú mencionas sobre hablar con los cirujanos plásticos creo que es importante.
coincidió la fecha de este seminario con el que tuvimos el lunes con el grupo de los cirujanos plásticos de Bogotá. Y allí yo mencioné algo que también lo mencioné en la FILAB cuando tuve la posibilidad de presentar allí mi punto de vista, y es que nos faltan es como hacer guías, es decir, trabajar desde y yo les dije, en una entidad no personal, sino institucional, Asociación Colombiana de Reumatología, Sociedad de Cirugía Plástica y entes ministeriales, porque es un problema que tal vez pueda llamarse de salud pública, para determinar el paso a seguir. Por lo menos, pues en el servicio que está adscrito a la universidad donde yo trabajo, que es la FUCS, que es el Servicio de Plástica de Bogotá, los plásticos ya le piden el kit completo. El tema es qué hacer. Entonces, uno de los colegas, el doctor Montealegre, es muy juicioso y él pide los anticuerpos tiroideos, más que lo que incluso algunos colegas reumatólogos que decimos, antecedente en la historia clínica, paciente que viene con artritis reumatoide, no estoy hablando de silicona, sino en general, y por ahí quedan antecedente hipotiroidismo. ¿Le pedimos los autoanticuerpos? No. Como no van a cambiar el tratamiento, no. Y algunos colegas endocrinólogos dicen, no, ¿eso es para qué? Resulta que es tipificar al paciente. Entonces, para abreviar la respuesta, yo creo que deberíamos es trabajar en equipo, hacer guías y formarnos. Este tipo de reuniones, tenerla de la mano con todos los colegas que estamos implicados en esto y definir cuáles autoanticuerpos. A mí me gusta el panel que propone el grupo de México que les compartí al final, pero sin embargo, pues esto habría que discutirlo por tema de costos en cada servicio y demás. Pero en la medida que he visto más pacientes, si bien tengo el sesgo de venir trabajando algo de esto recientemente, creo que sí. Entonces, con los plásticos, y a mí me encantó dar la discusión, pero que le pedimos complemento. El doctor Pachón, que es de Bogotá, decía, yo me he dado cuenta que eso del complemento no cambia. Entonces, no le están pidiendo complemento ni LDH, que la piden después en el seguimiento, pero sí incluir anti-DNA. Entonces, yo le decía, de pronto el SSL70, aunque es un porcentaje bajo en esclerodermia. Doctora Diana, no está fácil responder la pregunta de cuáles, pero sí creo por lo menos que deberíamos pedir algunos desde que está con el cirujano plástico. Perfecto, doctor Carlos Jaime, que tiene la mano levantada. Hola Diana, buenos días. ¿Cómo estás, Carlos Jaime? Mucho gusto. Muy bien, muchas gracias y gracias por la presentación. De pronto tenía una pregunta de tu posición acerca de cuando hay miositis o cuando hay una reacción, digamos, local que los pacientes no tienen contraindicado o no mejora como pues, algún tratamiento quirúrgico, de lo que se ha propuesto en la literatura de utilizar alopurinol, colchicina, glucocorticoides, no en una autoinmunidad sistémica, sino en la forma local. ¿Cuál es tu concepto? Un abrazo y gracias. Gracias, doctor Carlos Jaime. Es un gusto estar acá y tu pregunta es muy al lugar. Para mí fue algo impactante entrar a trabajar porque coincidió que entré a esta universidad y me invitaron a este estudio y yo pude ver no solo estas 11 pacientes que describimos, sino muchas más de 50, y es impresionante el compromiso local. No traje muchas fotos porque si no, no me daba el tiempo para todo lo demás que quería mostrar. Pero ese compromiso local que tú preguntas es el que se ha denominado halogenosis iatrogénica por parte del doctor Felipe Koifman. Es un término acuñado en Colombia y tal vez Colombia es uno de los países que más coloca sobre todo los rellenos de biopolímeros, que doctora Diana, se me olvidó decirte, o sea, los biopolímeros no están aprobados para colocarlos en forma de relleno excepto el ácido hialurónico. Entonces el uso allí local se ha descrito y pudimos utilizar ciclosporina tópica, colchicina, alopurinol no tengo la experiencia y corticoides también. En los 3 casos, yo creo que el uso, perdón, tacrolimus tópico, el uso de la colchicina, tuvo la experiencia, pero pues en los pacientes que describimos en este artículo, pero también en aquellos que ya venían en seguimiento, porque en el artículo describimos solamente, o en el proyecto, los que eran de nuevo, que llegaban por primera vez, sino que tenían el diagnóstico desde años atrás en el servicio, es decir, los incidentes. Pero en los prevalentes, una buena oportunidad con colchicina. El caso clínico que mostré en la línea del tiempo es una madre de un colega que a pesar de haberse retirado estas rellenos de 2 técnicas diferentes, seguía con los síntomas locales y se le, voy a hablar en el término como ella lo dice, se le alborotan por tiempos, pero hasta le impiden sentarse, que es una situación bien complicada, y ella mejora por periodos con la colchicina con esteroide. Entonces ha sido complejo porque la paciente empieza a usar los esteroides por sí misma. Yo creo que como en cualquier patología reumatológica, nos toca discutir con el paciente qué es esto de los esteroides. Me voy más por la colchicina. Vi algunos pacientes, doctor Carlos Jaime, con antimaláricos,
para disminuir los síntomas tópicos, mi percepción no es que fue muy bueno. Pero en la literatura no encuentras algo contundente que te diga uno u otro. Hay mucho uso de colchicina, sobre todo con oleoma, cuando es una reacción local asociada al aceite, a una inyección de aceite, pero pues no es fácil y es diverso. Entonces yo me iría por los que tú mencionas sin tener experiencia ni mucha literatura con el alopurinol. Sería el único que diría que tal vez no. Mil gracias, Adriana. ¿Alguna otra pregunta que tengan los invitados? Doctora Varela, quiero hacer un comentario. Sí. Hay un tema y es que los biopolímeros, digamos que están mejor dicho, coloquialmente satanizados. Biopolímeros no, porque sabemos que solo el ácido hialurónico, como rellenos estéticos. Pero resulta que cuando uno busca en la literatura, hay cantidad de biopolímeros que se utilizan como dispositivos médicos, en prótesis de ortopedia, en prótesis dentales, como dispositivos para el transporte de nanopartículas en el tema médico. Y son biopolímeros, sobre todo perdón que se me olvidó el nombre, poliacrilamida, que pues han demostrado un gran efecto benéfico al ser utilizados como medio de distribución en lo que se llama la nanotecnología. Sin embargo, es importante pues que sepamos que estos son un tipo de uso diferente, que no se ha demostrado tampoco autoinmunidad con estos dispositivos médicos como tal, y que pues a veces el término, apenas lo leemos, biopolímero, uy no. Entonces, aquí estamos hablando de biopolímeros de relleno y que a veces ni siquiera se sabe qué sustancia, si fue realmente un biopolímero o si fue otra sustancia como aceite de cocina, por ejemplo. Entonces, quiero dejar que tampoco cuando encontremos en la literatura o con otros colegas hablemos de estos temas de dispositivos médicos, pues son un poco diferentes. Sí, yo creo que también es que estamos muy sensibilizados con el Asia, que ya pasamos de no, pues de no pensarlo a ya pensarlo mucho. Ya estamos muy sensibilizados porque incluso hay descripciones con las mallas quirúrgicas que tienen también biopolímeros y así pues diferentes materiales que utilizamos. Si después de implantarse en el paciente al poco tiempo empieza con algún dolor articular, de una vez estamos hablando de un síndrome de ASI pues no nos tomamos el tiempo de ver que de pronto ese dolor articular es una artrosis o es cualquier otra cosa. Entonces también hay que tener cuidado que nos sensibilizamos mucho con esto. Es muy cierto, sí, es como dicen por ahí, ni muy, muy, ni tan, tan. Entonces nos toca estar siempre pensándolo, pero también ser objetivos y eso está en nuestras manos, ¿no? Que somos tal vez los que tenemos más experiencia y pues que la vamos construyendo también, que esa es la otra situación. Lo que tú mencionas me hace recordar las clases aquellas de medicina basada en la evidencia, que son 3 pilares: la evidencia, la experiencia y el paciente. Y en esto sí que aplica, porque evidencia, pues ya vimos todos los artículos, unos dicen una cosa, otros dicen otra. La experiencia es cuando empezamos a ver estos pacientes, entonces uno va construyendo esa experiencia y va diciendo, bueno, sí o no, es lo que uno va aprendiendo. Y nuestros pacientes, ¿qué quieren? Y voy a contar algo muy impactante, doctora Varela, sé que ya son las 7:02, pero una paciente, mientras yo le colaboraba a la doctora Rosa Uribe en extraerle un seroma que había hecho por biopolímeros, como una artrocentesis, pero con contenido hemático abundantísima de la zona glútea, tocaba hacerlo en posición de pie para que fuera un mejor drenaje en este caso, y la paciente se voltea y nos mira a las doctoras que estamos haciendo el procedimiento y nos dice, ¿cuándo me podré colocar el otro relleno? Eso a mí me impactó y me marcó, porque yo pensé, nosotros tampoco estamos haciendo una intervención psicológica de la autopercepción de los pacientes y cómo es que quieren cambiarse su figura, hasta qué punto y a qué precio. Entonces, a veces tal vez no solo el enfoque reumatológico, sino ese otro enfoque nos hace mucha falta, porque no solo son biopolímeros, sino se colocan muchas cosas más, que tal vez toda esa conjunción, la ecología autoinmune es la que favorece este síndrome de Asia, que nosotros estamos ahí tratando de diagnosticar. Entonces, me parece algo que tenemos que hacer muy, muy importante. Sí, así es. Una pregunta por acá de la doctora Erika Navarro.
Sí, muy buenos días, doctora. Agradeciendo ante todo su presentación. Erika Navarro, reumatóloga de Cali. Con base en su experiencia y en los criterios que tenemos actualmente, primero me surge la preocupación porque no son criterios que están validados y también teniendo en cuenta que, bueno, nada más ayer tuve un caso de una paciente que, bueno, le pedí todo su perfil de anticuerpos y tiene un RNP que para el punto de corte estaba 1/10 por encima. Y también qué tanto esa titulación de anticuerpos para mí en ese momento va a ser relevante para yo realmente decir, bueno, tienes un ASIA, no tienes un ASIA, tienes autoinmunidad de base o no, y también si realmente la biopsia para dar como cumplimiento a esos criterios es muy necesaria y que espero que me reporten en esa biopsia. Sobre todo porque es que, pues, al menos acá estamos teniendo una problemática porque casi que el cirujano plástico no toma la decisión de hacer algún tipo de intervención si no es ya bajo la decisión final del reumatólogo. O sea, toda la responsabilidad está recayendo sobre nosotros. Entonces, ese es un punto ahí que hay una delgada línea entre como si estamos sobrediagnosticando o estamos como atribuyéndonos nosotros realmente toda la responsabilidad de algo, de si realmente todo es ácida o es una halogenosis iatrogénica. Pues doctora Navarro, tanto gusto que estés acá. Me encanta tu pregunta porque ese es nuestro día a día y un no rotundo que es la responsabilidad total nuestra con tu paciente que ejemplificas de ayer. Aplican los 3 pilares, la evidencia y la experiencia del paciente, pero ahí sí le sumamos que en la evidencia debe ser el grupo multidisciplinar, es decir, lo que pasa es que es complejo, porque yo tengo un paciente cada 20 minutos, cada media hora y no puedo estar llevando al plástico y demás, pero puedo dejarlo consignado en la historia para que sea una toma de decisiones conjuntas. Nosotros, como es el arte de la medicina, no podemos asegurar. La garantía es que no le va a dar un autoinmune si tiene los anticuerpos antes de que le coloquen la prótesis, si tiene algún anticuerpo en RNP ahí en su límite. Tal vez tenga probabilidades, que es lo que debemos hablar, y es algunas probabilidades. Nosotros no ponemos la probabilidad de tanto por ciento porque todavía eso no lo sabemos. Pero si ya tiene las prótesis, la discusión tuya y tu pregunta es bien difícil e interesante porque la biopsia pues, puede mostrar reacciones locales, pero la paciente está con síntomas sistémicos o no lo está. Los criterios, como todos los criterios, son de clasificación, son para usar en los estudios de investigación y eso hay que aclararlo, porque ya a la hora de sentarse a mirar, pues habrá que hilar, como lo dije, más fino para ver qué tanto se alcanza a cumplir, pero la toma de decisión de retirar, si es el caso de tu paciente, la prótesis o el biopolímero, yo creo que el biopolímero es más fácil porque sabemos que es una sustancia no estudiada, no sabemos a veces ni qué sustancia se trata, pero retirar la prótesis, tú usaste un término que yo llamo que nos lancen la pelota completamente a los reumatólogos no está bien y viceversa. Por eso tenemos que hacer un trabajo interdisciplinar, es decir, es una responsabilidad, nos cuesta las madrugadas, doctora Varela, o las trasnochadas para hacer reuniones de este tipo y hablar con la participación del cirujano plástico y que estas decisiones sean tomadas de manera conjunta y no que usted diga si le quitó o no la prótesis o usted diga si le pide o no. Y viene el tema de sobrediagnóstico o más de sobrediagnóstico que de subdiagnóstico y más que las pacientes vienen diagnosticándose ellas mismas. Tengo enfermedad ASIA, tengo enfermedad por implantes mamarios, vengo a que me confirme usted eso y me retire la prótesis y pues nos agobiamos y tenemos que repartir un poco esta responsabilidad, doctora Erika. No está fácil, tampoco está imposible y pues creo que reuniones como la de hoy nos animan a que sigamos trabajando un poco de manera seria en esto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Ya se nos acaba el tiempo. Muchas gracias a la doctora Adriana Rojas por habernos acompañado y la esperamos en unos futuros encuentros académicos. Muchas gracias a todos. Feliz día. Muchísimas gracias, doctora Varela, doctor Carlos Jaime y a todos y todas las que nos acompañaron.